Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta mesa redonda y que yo nunca sé por qué se les ha llamado mesas redondas, porque casi nunca son redondas, pero para justificar el hecho de estar en el uso de la palabra, pues me presentaré. Yo soy Javier Tourón, soy vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativos de la Universidad Internacional de La Rioja y soy catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Probablemente ninguna de estas dos cosas es ahora muy relevante. Soy miembro del Consejo Editorial de la Revista de Educación, que quizá esto es más pertinente para el hecho de que yo esté aquí. Bueno, en esta mesa rectangular redonda cuento realmente con dos personas impresentables. Quiero decir que no necesitan ningún tipo de presentación. Siguiendo los usos académicos como corresponde, presentaré en primer lugar a la persona que está a mi derecha, que por algo está a mi derecha, que es el profesor Alejandro Tiana, que es rector magnífico, y estoy seguro que un magnífico rector, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es catedrático de Teoría e Historia de la Educación, ha sido director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de 2008 y 2012, secretario general de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia entre 2004 y 2008, como todo el mundo sabe, vicerrector de Evaluación e Innovación en la UNED, omitiré los años, director del Centro de Investigación y Documentación Educativa y director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, entonces se llamaba así, ahora se llama INE, y por tanto fue también editor de la revista de Educación. Es autor de 20 libros y más de 200 artículos sobre diversos temas relativos sobre todo a la historia de los sistemas educativos contemporáneos, la educación comparada, política educativa o evaluación de los sistemas educativos. Y está, además, honor que, y voy a decir comparte, pero no es correcto, los dos coinciden en este punto, que es poseedor de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, que le fue concedida en el año 2008. A mi izquierda, el profesor José Antonio Ibáñez Martín Mellado, vicerrector de la Universidad Internacional de La Rioja, catedrático emérito de Filosofía de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid y es director de la Revista Española de Pedagogía, título principal, creo yo, por el que hoy nos acompaña. Se le considera el iniciador de la filosofía analítica en España aplicada a la pedagogía y uno de los mayores exponentes del humanismo en la educación dentro del ámbito nacional. Entre los numerosos galardones que ha recibido destacan dos, el Premio Nacional de Literatura para obras de ensayo y el Premio Marqués de la Vega de Armijo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y también, como he señalado, es poseedor de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. El catedrático Ibáñez Martín, probablemente profesor de algunos de los que están aquí, y también creo que del profesor Tiana, se encuentran en él, creo yo, varios elementos que le definen como el profesor universitario de nuestros días: amor a la docencia, preocupación por facilitar el aprendizaje, selección y formación de los mejores estudiantes para ayudarles a dedicarse a la docencia universitaria, actualización de los conocimientos, amplitud de miras en la investigación y apertura de nuevos horizontes. A lo largo de su carrera académica ha promovido la introducción de varias materias en los planes de estudio de pedagogía, como ética de la educación, educación cívica y política de la educación, y también ha introducido el estudio de nuevos temas de investigación, como el sentido crítico, los riesgos del adoctrinamiento en el quehacer docente, la función de las convicciones pedagógicas, etcétera. Pues hoy se encuentra entre nosotros, como he dicho, especialmente por su trabajo realizado al frente de la Revista Española de Pedagogía, que es una revista que se inició en el año 1943, si lo digo bien, por tanto 2 años después de la Revista de Educación. Son las dos revistas decanas de investigación en educación en nuestro país, y fue sucesor de un pedagogo bien conocido para todos,
el profesor García Hoz, a quien sucedió en 1982. Bueno, la mesa redonda se va a desarrollar de la siguiente manera. Yo he planteado unas preguntas, tengo unas preguntas que yo plantearé para que ellos serán las mismas para los dos, para que ellos las puedan responder de manera breve. Breve quiere decir 3-4 minutos por pregunta, pero en fin, esto es siempre flexible. Y la responderán alternativamente y cada uno dirá lo que le parezca, como ocurre siempre. Yo pregunto lo que quiero y ellos dicen lo que les parece. Y si, como consecuencia de las preguntas y las respuestas, pues hay motivo para enzarzarse más en la cuestión que hoy nos ocupa, pues tanto mejor. Bien, la primera pregunta que yo quisiera hacerles es la siguiente, muy simple. Acabo de decir que ambos han tenido responsabilidades y el profesor Ibáñez Martín las sigue teniendo en dos de las revistas que son emblemáticas en la investigación pedagógica en nuestro país. Bueno, ¿podrían, por favor, ustedes hacer una breve semblanza de lo que ha supuesto para el desarrollo y la consolidación de la investigación pedagógica y educativa española las revistas que dirigen o han dirigido? Profesor Tiana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo, la verdad es que, ya lo ha dicho el profesor Tourón, fui responsable directo como director entonces, de la revista Educación en la época que fui director del CIDE y director del INCE, o sea, en los años 90. Y luego fui no sé cómo se llamaba entonces, presidente del Consejo Editorial o lo que sea, en la época que fui secretario general de Educación, ¿no? Entonces, en la época, y lo ha mencionado con anterioridad José Luis Gaviria, en la época en que yo fui director, fue el momento en que se celebró el número 300, y entonces hicimos una reflexión sobre la revista, incluso editamos en disquete. ¿Dónde andarán esos disquetes ahora ya? Que no sé si existe algún soporte similar, pero se editaron unos disquetes con los sumarios de los 300 números y tal, que era una cosa de interés para los historiadores y para la gente que trabajaba sobre las revistas. Y en ese tiempo, además, pues tuve ocasión de reflexionar un poco sobre lo que era la revista. Añadiendo a lo que ha dicho José Luis, porque no voy a repetir cosas que él ya ha dicho, esta revista lo que tuvo es un tránsito, yo creo que muy revelador, de lo que fue un órgano del Ministerio de Educación, un órgano de estudio, de análisis, que dependía entonces se llamaba un servicio de estudios o algo así, a pasar a convertirse en una revista científica al uso de las que hoy en día se llevan. Y yo creo que esa transición fue similar a la que vivieron órganos similares de otros organismos, ministerios, etcétera. Seguramente muy diferente de la trayectoria de la revista española de pedagogía, pero esta era un caso claro, ¿no? En los años 80, yo creo que fue cuando se produjo el giro fundamental. No quiere decir que, como José Luis Gaviria ha recordado, yo hablaba de varias épocas, pero en torno a los años 80 es cuando realmente empezó a tener un cariz más ligado a las ciencias de la educación en su momento y, por tanto, más interesada por la vertiente científica. No digo que en las anteriores no lo tuviera, pero no eran tanto trabajos de investigación, había trabajos muy interesantes y se publicaron cosas bastante pioneras en España, pero era más la tarea de aquellos jóvenes TAC que trabajaban en educación, Enrique Guerrero, Manuel de Puelles, José Torreblanca, todos bien conocidos, etcétera, y publicaron bastantes cosas y la verdad es que en la época sobre todo de la reforma del 70, pues aportaron una información bastante interesante desde otra óptica que, por ejemplo, Vida Escolar, que era más de renovación pedagógica de la primaria por haber nacido con el CEDODEP, etcétera. Esta era un poco más de otro tipo, más ligada a los sistemas educativos, pero tuvo interés. Pero en los años 80 es cuando realmente empezó a ligarse más con las ciencias de la educación, con la investigación que se hacía en otros lugares, etcétera. Cambió el formato, empezó a publicarse aquel formato en blanco, etcétera. Y yo creo que fue un gran avance para la revista. Eso tuvo relación con lo que estaba pasando en el CIDE, que en esos años también, una vez que se constituyó el CIDE, derivado de la extinción del antiguo INCIE, y se constituyó el CIDE en el año 1983, precisamente, o sea que no es por casualidad esos años,
pues empezaron a desarrollarse aquellos planes nacionales de investigación y los concursos nacionales de investigación que iban unos orientados a temas específicos y otros simplemente en función de la calidad de los que se presentaban. Y entonces yo creo que la revista, con aquellos planes de investigación, supuso un apoyo muy grande a la comunidad investigadora en materia de educación, que entonces no tenía tantos recursos, ¿no? Pasado el tiempo, aquellos concursos, planes nacionales de investigación educativa, se fueron subsumiendo en lo que eran los planes nacionales de I+D, los que convocaba la CICIT y todo, bueno, las distintas comisiones y con sus distintos nombres que fueron recibiendo, y la revista empezó a convertirse en una revista científica ya mucho más digamos, orientada a esa vertiente de apoyo a la comunidad investigadora en materia de educación. Y yo creo que el salto ya más importante se dio a partir del año 2004, cuando ya decidimos, yo entonces la veía más de lejos, pero quiero recordar aquí a la profesora Consuelo Velaz de Medrano, que estuvo muy implicada en toda esa tarea. Decidimos ir a incluirla en Easy Thompson, o sea, tener ya una catalogación ya de otro orden, ¿no? Es decir, a estar incluida en las bases de datos ya más importantes. Cosa que fue un proceso, que algunos de ustedes que están aquí lo saben, fue laborioso, pero que fue exitoso. Y a partir de ahí yo creo que la revista empezó a ir adelante y, como contaba José Luis Gaviria, pues yo creo que de manera muy exitosa, porque ha habido una tarea muy continuada de prácticamente 10 años de trabajo en esa dirección, ¿no? Por tanto, lo que ahora la revista Educación pues no tiene nada que ver con lo que era en su origen, pero sí que lleva ya muchos años intentando ser un instrumento más, un instrumento científico más al servicio de la comunidad de investigadores en materia de educación, ¿no? Y yo creo que eso lo está consiguiendo, lo está manteniendo, y a mí me parece que es la contribución más importante. Ahora ya tenemos otras revistas que están en distintas bases de datos, están indizadas no solo en Easy Thompson, sino en Scopus y en otros lugares. Yo creo que es un movimiento más general, pero yo me siento, pues la verdad, bastante orgulloso, creo que legítimamente, de haber impulsado un proceso cuando eran muchas menos las revistas españolas que estaban en esa dirección. Yo creo que fue una contribución importante que desde el Ministerio pues pudo apoyar algo que estaba, una tendencia que se estaba produciendo y desarrollando en el campo de la investigación educativa. Muchas gracias. Profesor Ibáñez Martín. Evidentemente yo deseo comenzar agradeciendo la invitación. No esperaba haberla recibido, entre otras cosas porque, como se pueden ustedes imaginar, somos amigos y competidores. Y desde hace muchos años, ¿verdad?, pues hemos tenido, sin lugar a dudas, perspectivas, pues unas veces enfrentadas, otras veces complementarias, siempre amistosas. Evidentemente, me parece que hablar del horizonte de la educación española en sus distintos planteamientos, sin citar a la revista de Educación y a la revista española de Pedagogía, me parece que es no saber qué se está tocando. Yo he traído aquí un ejemplar del primer número de la revista de Educación, ¿verdad? Enero de 1941. Llama la atención, pues, el ver que efectivamente de aquel momento los medios que se pusieron a disposición de la revista nacional de Educación Nacional, como entonces se llamaba, ¿verdad?, pues eran medios importantes. Fíjense ustedes qué preciosa lámina de loza hispanoárabe, un jarrón de loza dorada de la Alhambra del siglo XIV, que aparece aquí. Yo, la verdad, no tengo dinero para colocar una cosa tan bonita en la revista española de Pedagogía, ¿no? Pero eso ha sido siempre, es decir, es una manifestación de un cuidado de la revista que a lo largo de los años se ha manifestado. Y a mí me parece que probablemente lo más importante que a mí me parece que yo debo decir en estos momentos es que el trabajo de las revistas desde un punto de vista científico es importante. Durante muchos años se ha creído que lo único que era interesante era hacer libros, y que todo lo que no fuera libros pues que no tenía ningún interés. Esa no es la verdad. La verdad es que, pues por ejemplo, Einstein publica entre 1901 y 1925, pues publica como 43 trabajos en una revista alemana que se llama Annalen der Physik, ¿verdad?
Otros muchos matemáticos han publicado cosas fundamentales en revistas. El famosísimo Poincaré, pues una de sus cosas más importantes la publicó un poquito antes. Es decir, que a mí me parece que el mundo de la revista tiene mucha importancia. Dentro del mundo científico tiene mucha importancia. Yo no voy a decir pues cuáles han sido los artículos más importantes que se han publicado, porque los directores de la revista, como quizá ustedes no sepan, nos ganamos muchos enemigos. Porque claro, en cuanto te descuidas un poquito, pues yo no sé muy bien cuál es el porcentaje de personas degolladas en la revista de educación. Debía saberlo, pero no lo sé muy bien. Pero claro, yo degüello al 80% de los que se presentan, ¿eh? Y hay que reconocer que eso de que a uno le corten la cabeza, pues es bastante desagradable, ¿eh? Y yo corto la cabeza pues a personas importantes, a compañeros, a amigos, que no pueden menos que mirarme con una cierta cara de desasosiego, por no decir de odio. Pero claro, yo siempre le digo, mire usted, es que esta es una revista que se dedica al double blind, y eso quiere decir que yo lo que hago no es enjuiciar a los autores, sino repartir el trabajo. Mi trabajo es fundamentalmente un trabajo de reparto. Ahora, el que me lleva la bofetada soy yo. Eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Porque hay gente que cree que yo soy el causante. No, yo no soy el causante. Yo lo que hago es mirar cuáles son los resúmenes que me llegan de las evaluaciones ciegas que recibo, ¿no? Y que el double blind es muy importante porque efectivamente te da libertad al enjuiciar y te da libertad al valorar, ¿eh? De lo contrario estaría uno bastante perdido, y esa es una política que se lleva desde hace años y que me parece que es una política pues francamente positiva. Pero quizás sí que puedo decir una cuestión que me parece que es interesante. Hace 3 semanas recibí un email de Springer. Como saben ustedes, hay diversas entidades mundiales, unas veces americanas, otras veces de los Países Bajos, otras veces inglesas, pues que se han dedicado a editar revistas científicas. Springer tiene a más de 100 revistas científicas. Y entonces me enviaba un email diciendo, tiene usted aquí durante 3 semanas los 100 artículos que nos han enviado nuestros directores de revistas que consideran más importantes del año 2015. Échele usted una ojeadita si quiere usted ver qué es lo que se lleva. No me leí los 100 artículos porque evidentemente de las 100 revistas de Springer hay muchas que no me interesan absolutamente nada. Pero me llamó la atención una cosa, solamente había un tema que habían tocado 2 artículos, solo un tema, y era el tema del perdón, que lo habían publicado, evidentemente 2 revistas distintas, porque cada uno tenía solamente derecho a enviar una. Bueno, pues uno de los artículos se titulaba El perdón unilateral y la tarea de reconciliación, y otro dice, to forgive is to be sane and realistic, ¿verdad? Pues perdonar es estar sano y realista, ¿verdad? Me alegró, porque yo hace 3 años pues publiqué un artículo sobre los límites de las modas educativas y la condición humana, un hueco para la educación de las grandes experiencias, el perdón. Evidentemente, pues este asunto de decir, se trata de descubrir los grandes temas, me parece que es una cuestión importante. Creo que igualmente es importante tener en cuenta una cuestión que cada vez es más necesaria. Saben ustedes muy bien que a cualquier cosa que ustedes quieran enterarse, le dan ustedes a la tecla de Google y se encuentran pues más o menos entre 50.000 documentos y 10 millones, ¿verdad? Obviamente el problema es decir, ¿y ahora qué hago yo? Pues todos sabemos, por otra parte, que no siempre lo que está a la cabeza de Google es lo que más vale. Todos lo sabemos muy bien, que hay muchos sistemas pues para conseguir colocar a la cabeza lo que uno quiere, ¿no? Evidentemente, las grandes revistas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Las grandes revistas lo que tienen que hacer es señalar dónde están las cosas importantes. Eso es lo más necesario que una gran revista cree. Es decir, que me parece que las grandes revistas son como los grandes directores de cine. No les voy a decir a ustedes quiénes son los mejores directores de cine, porque naturalmente mis directores no son los mismos que otros, ¿verdad? Es decir, los gustos cambian con el paso de los años, ¿verdad? Pero todos sabemos que hay grandes directores de cine. Y cuando dice, hombre, que esta es una película de este señor, pues esto vale la pena, esto es un artículo que ha salido en la revista española de pedagogía, pues esto vale la pena considerarlo. Y eso creo que es una cuestión interesante. El otro día leí una novelita que lo pasé de bomba leyendo y que se la recomiendo a ustedes, que se titula La buena novela, ¿verdad? Es una novela de un francés que se llama Laurence Cosset y que tiene muchísima gracia
porque es una persona que coloca una tienda que se llama La Buena Novela. Y entonces dice, no, aquí nosotros no vamos a poner cualquier libro, por muy de moda que esté, vamos a poner solamente buenas novelas. Bueno, eso se organizó, dice, la novela cuenta muy divertidamente, se organizó un pirote terrible, dice, hay que ver qué elitista, qué asqueroso, y quién selecciona estas cosas, parece mentira. Tal. Bueno, los que hicieron esa tienda, pues se sintieron la obligación de una explicación y dijeron, las novelas magistrales hacen mucho bien, embelesan, ayudan a vivir, instruyen. Se ha convertido en algo necesario defenderlas y promoverlas sin tregua, pues no es sin una ilusión pensar que podrán brillar ellas solas. Reclamamos libros necesarios, libros que leer al día siguiente un entierro, cuando has llorado tanto que no te quedan lágrimas. Libros que aguarden ahí, atentos y pacientes, como seres queridos, cuando se dan en la habitación del hijo muerto, copiados sus escritos íntimos. Se trata de esas grandes cosas, esa buena novela, esa buena literatura. Pues eso forma parte de lo que tiene que hacer un director de una revista. La manifestación de la acribía, ¿verdad? Y decir, bueno, pues la manifestación del cuidado, de la exactitud, de la minuciosidad, es una cuestión muy interesante. Diría yo también que defender la honestidad científica. Ustedes saben muy bien que ahora todos los profesores estamos bajo el síndrome de la NECA. Incluso los catedráticos, porque antes ser catedrático era pasar del no ser al ser. Pero ahora no, porque ahora resulta que además de ser catedrático tienes que tener unos sexenios, y si no tienes sexenios no eres nadie. Incluso ha ocurrido pues que ha habido catedráticos, lo digo porque tenemos aquí a un rector y lo sabe mejor que todos ustedes, y que ha habido algún catedrático que ha sido rector de la UNED que no ha podido ser emérito pues porque no reunía las condiciones que había previsto la UNED, ¿verdad?, pues para los eméritos. Y ha habido algunas personas que han dicho, hombre, esto no puede tolerarse, el rector tiene una cierta... Y tiene razón. O sea, me parece que el servicio que ha hecho la universidad un rector, aunque no tenga esas características, que por supuesto Alejandro las tiene muy mucho, Alejandro, que me ha soportado desde que era jovencito, porque fue alumno mío, ¿verdad?, en clase, pues yo conozco muy bien sus méritos, que son muy grandes, ¿no? Pero bueno, el conseguir esos sexenios, el tener esas cosas, pues todo eso es complicado. A veces la gente tiene prisas. Entonces yo, que soy evaluador de la NECA, pues recibí un papel de una señorita cuyo nombre no diré, que tenía una serie de papeles, entre ellos un artículo publicado en la revista Española PDG. Y qué bien, qué alegría, ¿verdad? Vamos a ver. Y también tenía publicado un artículo en inglés, un poquito después del que había publicado en mi revista. Claro, como ahora todo se sabe, pues entonces fui a la web, bajé el artículo de la revista inglesa y vi, para mi desesperación, que en el 98,5% era el artículo que había publicado 2 meses antes en mi revista. ¿Qué es lo que había ocurrido? Pues que esta señorita, angustiada por la NECA, había enviado el texto en español a la REP y el texto en inglés a la REP. Y había tenido la mala suerte de que los dos se la habíamos aprobado. Pero claro, no había tenido la prudencia de decir, hombre, hay cosas que es mejor no contar. Yo supongo que había pensado, ¿quién va a saber eso? No lo va a saber nadie. Pero claro, yo lo sabía, con lo cual hice el informe más negativo posible y dije, no, mire usted, no, lo siento mucho, pero una persona que pretende engañar a un evaluador, ¿verdad?, pues no estoy. ¿Qué? ¿Puedo haceros otra pregunta? Claro. Porque ya veo... Yo ya lo advertí, que yo preguntaba lo que quería y ellos respondían lo que les parecía. Lo cual está muy bien, porque... Ánimo, bueno, vamos a una cosa muy concreta, que es el tema de la lengua, el idioma de publicación. Es indudable que la lengua común de la investigación científica en todos los ámbitos, o en la mayor parte de los ámbitos, es el inglés, nos guste o no nos guste. Esto muchas veces se puede ver que va en detrimento de la lengua castellana o del español utilizado en nuestras revistas. La pregunta es muy simple y creo que la respuesta puede ser muy breve también. ¿Cómo ven la conciliación del uso de la lengua vehicular propia, en nuestro caso el castellano,
en las revistas pedagógicas españolas con el uso del inglés como lengua de difusión. José Luis aludió un poco a esto en su intervención, por tanto, ¿cuál es su posición respecto a esto? Y un segundo matiz en la pregunta es si serían ustedes partidarios de que los autores eligieran, independientemente de su lengua materna, la lengua en la que quieren publicar, porque hay algunas revistas que no admiten que autores españoles, por ejemplo, publiquen en inglés. Le dejamos al profesor Ibáñez Martín ahora en primer lugar, con la brevedad que el caso requiere, profesor. Que el caso requiere. Pues vamos a ver, yo creo que efectivamente la revista de Educación pues ha dicho antes, ¿verdad?, que teniendo en cuenta que el Ministerio pues publicaba en español, la revista española de Pedagogía, pues objetivamente hablando me parecería de mala educación el que publicara en otro idioma. Yo recuerdo que una vez que estuve en California, pues vi una película que se llamaba Stand and Deliver, que es una película que trataba la historia de un profesor peruano que daba clases en Los Ángeles y que era un sitio un poco lumpen, donde tradicionalmente nadie había conseguido entrar en una universidad buena, nadie había conseguido tener unos niveles buenos del examen que tiene en Estados Unidos al término de la segunda enseñanza, y después de mucho esfuerzo consigue que de los 18 personas que había en clase, 17 sacan el examen. Entonces, el Educational Testing Service consideró que aquí había tomate. Es decir, ustedes nunca han hecho nada útil, que ahora de repente, no, aquí hay tomate. Con lo cual enviaron a un tío para ver qué había pasado, quién había soplado las preguntas, porque si no esto no se explicaba. El tío en cuestión sabía español. Y entonces llega al instituto y se pone a hablar con el peruano y habla en español. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero habla en español e inmediatamente cuando se pueden hablar de qué es lo que pasó con el examen, pasan al inglés. Es decir, el español es una lengua familiar, no es una lengua culta, no es una lengua profesional. Después eso puede pasar en California, pero en España no. Es decir, nosotros tenemos la obligación de dejar claro que, hombre, modestamente, desde un punto de vista de cultura, tenemos bastante que decir. Por tanto, yo durante mucho tiempo pues he seguido la política de decir, como nos ha señalado Javier Turán hace un momento, que yo admitía artículos en inglés de personas cuya lengua materna no era el español. Pero con la lengua española, los idiomas pues, tienen que publicar. Pero las cosas han cambiado. Entonces, no darse cuenta de que las cosas cambian me parece que es un problema gravísimo. Las cosas han cambiado. ¿Qué quiere decir que han cambiado? Pues quiere decir que hace 8 años pues la revista Española de Pedagogía fue la primera revista que en el Journal Citation Reports, la primera revista de investigación pedagógica dentro de las 120 revistas que había entonces. Bueno, en estos momentos somos 230 las revistas del Journal Citation Report, por supuesto la revista de educación está en ese journal. En estos momentos solamente hay 5 revistas españolas del Journal Citation Report. Pero de las 230 revistas que hay ahí, el 95% están escritas en inglés. El 95%. Por tanto, si seguimos empeñados en no usar el inglés, no nos va a citar ni nuestro padre. Las cosas tienen que cambiar. Por tanto, he tomado la decisión, que vamos a empezar a llevarla a la práctica a partir de enero, de que nosotros vamos a tener 2 ediciones. Vamos a tener una edición en español, que estará tanto en la red como en material gráfico, ¿verdad? Y una edición en inglés que estará solamente en la red. ¿Por qué? Por lo que les digo a ustedes. Es decir, si nosotros queremos entrar en la discusión científica internacional, pues mire usted, no hay más remedio que hablar en inglés, porque efectivamente de las 230, 95% están en inglés. Muy bien, profesor. A mí también es un tema que me ha preocupado siempre, porque la verdad es que me he debatido mucho entre el amor a mi lengua, que me gusta y que además yo creo que si no se cultiva, pues efectivamente se pierde, y la necesidad de tener una audiencia fuera de tu círculo más cercano, no diré de amigos solo, pero en fin, de tu círculo más cercano, ¿no?
Al margen de que hay muchos colegas, sobre todo de mi generación, hay otras generaciones jóvenes que es distinto, que hablan inglés y escriben inglés, pero, en fin, más como un joven de la high school que como un universitario reputado. Eso es un problema de generaciones que se irá solucionando como tantas otras cosas, ¿no? Pero ahí ha habido unas dificultades reales, ¿no? Entonces yo siempre he estado debatiéndome, ¿no? Porque digo, claro, si nosotros no defendemos nuestra lengua en la red, en otros lugares, ¿quién lo va a hacer, no? Yo creo que en buena medida la digitalización ayuda enormemente en eso, ¿no? La revista de Educación, ya lo ha dicho antes Gaviria, ya hace edición bilingüe y piden que se mande un texto en inglés, y yo creo que esa puede ser una buena solución, porque claro, efectivamente, digamos, los costes de la revista son mucho más asumibles que cuando había que hacerla en papel, etcétera, y eso abre incluso la posibilidad a que pudiera haber más lenguas. No digo ediciones en varias lenguas, porque eso al final puede ser dificilísimo, pero que se pueda hacer una edición en inglés y una edición en castellano, o una edición incluso en castellano, francés, portugués, lenguas cercanas, de tal manera que pueda ser, me refiero a las internacionales, ¿no? O sea que yo creo que ahí hay posibilidades de combinar medios que hoy en día son factibles. Efectivamente, lo que se publica en inglés es mucho más fácil que sea citado, y eso lo sabemos todos, y si uno quiere llegar realmente a públicos que son más amplios, pues o usa las lenguas que los públicos usan, no es así. Ahora mismo es verdad que antes había muchísimas revistas en inglés, han entrado algunas en alemán, en francés, en portugués, tampoco tantas, pero algunas poquitas. Bueno, yo creo que ahí ha habido una cierta apertura, en Scopus un poquito más, en Easy Thompson algo menos, pero que la edición bilingüe o en inglés y otra lengua o algo así por la vía digital, yo creo que puede ser una buena solución factible. Muy bien, muchas gracias. Ahora tengo otra pregunta que nos hace bajar al terreno de otra cuestión que a mí me parece que es importante, que tiene que ver con el tema de la sociedad digital en la que nos encontramos. Esto es una cosa que es inútil discutirlo. Ya está, el mundo que nos rodea es un mundo cada vez más digitalizado y, por lo tanto, como se decía antes, o nos damos cuenta o estamos perdidos. Bueno, entonces tengo yo aquí ahora una pregunta sobre esto que es doble. La primera parte es la siguiente. ¿Son partidarios de una publicación digital exclusivamente, con una versión en papel bajo demanda? Este es el modelo de la revista de Educación. ¿O no creen que se deba abandonar el papel o las ediciones completamente en papel, y por qué? Esta es la parte fácil. Y luego hay otra, pero que está conectado con esto y con la sociedad digital, y es la necesidad cada vez más creciente. Esto se ve, por ejemplo, en las revistas de ingeniería, la necesidad de incluir materiales multimedia o acceso, el uso de códigos QR, estáticos o dinámicos, el utilizar o señalar accesos a materiales de vídeo o de cualquier otra naturaleza, que son materiales digitales, que muchas veces acompañan como algo necesario los trabajos de investigación o de ensayo que los autores pudieran remitir. Entonces, claro, algo que, por ejemplo, las revistas en papel solo tendrían ciertas dificultades técnicas. Por lo tanto, este es el asunto. Uno, publicación digital o no, y abrir, digamos, los formatos digitales para introducir materiales que no son, digamos, tan comunes en la tradición que tenemos hasta ahora. Es muy difícil ver, por ejemplo, un código QR, que es una cosa simplísima, en una revista de investigación, pero cada vez es más necesario que haya materiales. Claro, esto exige o exigiría pues que las revistas tuvieran una plataforma conectada con ellas, donde esos materiales estuvieran alojados y pudieran ser invocados por el lector, ya fuera desde la lectura de un código QR, que eso sí cabría en papel, hasta un enlace dinámico en una publicación digital. Bueno, esto es un tema técnico, pero me gustaría conocer la opinión
de los profesores que nos acompañan. Profesor Tiana. Bueno, yo, vamos, es que lo hablo con mi experiencia, vamos a decir, con lo que yo he hecho, no con lo que yo digo. Yo he dirigido la revista Iberoamericana de Educación, que lleva la OEI desde los años 90, y en la época que yo he estado pasó a ser digital, exclusivamente. Y en la Sociedad Española de Historia de la Educación hemos creado una revista que está ya por el segundo año, es muy reciente, Historia y Memoria de la Educación, y es digital. O sea que dos en las que yo he estado implicado muy directamente son digitales. Formo parte del consejo editorial de varias revistas, incluidas en Easy Thompson, por ejemplo, el European Journal of Education, y se sigue editando en papel, aunque cada vez está pasando más al medio digital. Yo hoy en día he defendido siempre que la publicación digital me parece que ya está plenamente aceptada, funciona perfectamente y se puede hacer con papel bajo demanda o en menores cantidades. Yo creo que eso aumenta muchísimo, eso tiene relación con alguna pregunta de después, pero en fin, aumenta muchísimo la accesibilidad y la posibilidad de llegar a distintos lugares y por tanto yo ahí no tengo dudas. Me parece muy bien que se explote fundamentalmente el medio digital porque me parece que abre muchas posibilidades. En la segunda, bueno, yo veo que hay posibilidades, pero no veo que hasta ahora se estén utilizando en lo que yo conozco, O sea, no sé si hay en otros ámbitos que eso se esté usando más masivamente. En principio digo, me parece bien, me suena bien, pero yo no veo que hasta ahora se esté en las revistas de nuestras áreas que yo conozco que se esté utilizando de una manera generalizada. Por tanto, no tengo una opinión tan clara acerca de cómo se transporta eso a la práctica, ¿no? Pero en principio me parece bien, decir, oye, efectivamente, te abre la vía a nuevos recursos, los vídeos, los no sé qué, ¿por qué no incorporar eso a artículos, ¿no? O sea que yo soy partidario, me parece bien, pero no conozco tantos casos para saber qué problemas reales puede plantear. Yo hace bastantes años fui a Harvard y acudí a la biblioteca Widener, que como quizá sepan ustedes, fue un regalo de la familia Widener, que cuando su hijo, bastante jovencito, no tenía 30 años, murió ahogado en el famoso Titanic. Y eso obligó a Harvard a tener unas clases de natación, porque dijeron que todos los estudiantes tenían que aprender a nadar porque su hijo no sabía nadar y por eso se ahogó. Realmente su hijo se ahogó porque se ahogó mucha gente. Pero bueno, eso fue así, ¿no? Entre las cosas que la familia Widener regaló fue un ejemplar de la Biblia de Gutenberg. Hay que tener en cuenta que solamente hay 20 ejemplares completos de la Biblia de Gutenberg en el mundo. En España, por ejemplo, ni en Madrid ni en Barcelona tenemos ningún ejemplar de la Biblia, ¿no? Hace 550 años de la Biblia en cuestión. El asunto da bastante juego. Obviamente, la mayor parte de ustedes habrá visto el Club de los Poetas Muertos. Lo ha visto usted, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que una de las cosas se dice los grandes principios en los que se basaba la escuela? Al principio dice que la escuela se fundamentaba en 4 principios. El primero era la tradición. Naturalmente, el capitán, mi capitán, pues lo primero que hace cuando llega a clase es decir, cojan ustedes el libro de literatura, agarren ustedes el capítulo de introducción, arranquen el capítulo de introducción. Hay que acabar con esa tradición, ¿verdad? Bueno, hay que reconocer que la película, que me pareció simplemente apasionante, la película no acaba bien. Es decir, el caballero pierde su trabajo, uno de sus alumnos pierde la vida, los demás pierden el profesor. Bueno, hay que tener un poquito de cuidado con este asunto de decir, fuera la tradición. Hay que tener un poquito de cuidado, porque a lo mejor te puedes dejar los dientes. El otro día leí unas declaraciones de José Antonio Marina en que decía lo siguiente, decía que las nuevas tecnologías están dificultando la comprensión lectora de textos largos. ¿Hasta qué punto eso es verdad o no? Pues mire usted, lo sabe un poquito de tiempo.
Yo no me atrevería a decir que eso es un asunto evidente y que vamos a volver a otros planteamientos. No, las cosas son muy complicadas, hay que dejar. Yo creo que evidentemente las nuevas tecnologías, y por eso lo he dicho hace un momento, la revista Española de Pedagogía la tengo en Internet desde hace muchos años, y me parece que eso es un asunto importante. Pero dejar a un lado la edición impresa, de alguna manera es un point of no return. Echar marcha atrás es muy difícil. Yo no echaría marcha atrás. Yo creo que hay que tener, como decían los franceses, le début de la chaîne, ¿verdad? Los dos extremos de la cadena hay que tenerlos en la mano. Que hay que saber jugar con lo que hace referencia a lo digital y lo que hace referencia también al texto impreso. ¿Cómo se irán consolidando las cosas? Lo sabremos con el tiempo. Me parece que decir ahora que va a ser una única solución, creo que el asunto es más complicado. El que haya otras manifestaciones que pueden ser más complicadas, creo que es un asunto que todavía no está en desarrollo, pero sin embargo hay cosas que me parece que son muy ciertas. Por ejemplo, yo recibo semanalmente un informe del Teacher College Record con novedades. Y una de las cosas que hay en ese email que recibo es una entrevista, siempre 3 minutos y medio, de un artículo. Entonces, el autor o autora del artículo, durante 3 minutos y medio, nos cuenta qué es el artículo. Y luego abre un turno de preguntas. Evidentemente, a mí eso me parece que es una cuestión interesante. Es decir, que el buscar procedimientos que evidentemente no están previstos en las revistas, pues creo que es una cuestión que tiene un futuro y que hay que mirarlo con atención. Muy bien. Estupendo. Me voy de aquí contentísimo. Tengo otra pregunta un poquito más complicada desde el punto de vista práctico, porque claro, depende de quién dependan las revistas, las cosas se pueden hacer de una manera u otra. Me refiero al acceso abierto o al acceso previo pago, es decir, o al embargo durante más o menos tiempo de los artículos, etcétera. Hay una corriente mundial extensísima, cada vez más, quizá no en las grandes editoriales, pero en general hacia el acceso abierto. Y de hecho hay miles de repositorios que crecen a una velocidad de vértigo. Bueno, entonces la pregunta es: acceso abierto, acceso cerrado, o acceso cerrado precautoriamente durante un tiempo. ¿Cuál es su posición al respecto y por qué? Profesor Tiana. Yo soy partidario del acceso lo más abierto posible, siempre que posible, porque claro, aquí hay muchas cosas. A mí hay varias cosas que me preocupan en este tema, ¿no? Por un lado, hay parte de la investigación que se produce que es resultado de financiación pública, bien sea porque la financiación pública paga los salarios de los investigadores o bien sea porque hay proyectos de investigación que lo financian. Y cuando eso se quiere convertir en un producto editado, entonces hay que pagar por él. Bueno, yo creo que esto hay que buscar alguna manera. Ya las hay, los repositorios institucionales, etcétera. Yo creo que eso es una manera que hay que respetar, porque claro, efectivamente, si no, dices, ¿para qué invertimos dinero público en algo que luego tiene beneficio privado? Entonces, hombre, más allá de que puede ser como tarea de incentivación, pero eso es distinto, ¿no? Entonces yo creo que eso es un asunto que a mí me inclina a decir lo más abierto posible. Y por otra parte, pues hombre, no podemos olvidar que se ha generado todo un debate en torno a este tema y que hace unos años hubo un movimiento iniciado por varios matemáticos en torno a las publicaciones del Elsevier, sobre todo, etcétera, que decidieron que no iban a seguir haciéndolo, porque dice, claro, al final hay unas empresas, son empresas, claro, en fin, empresas lucrativas, no sé cuánto de lucrativas, pero hay unas empresas que hacen beneficio de eso utilizando el trabajo gratuito de muchas personas, porque cuando a mí me encargan evaluar un artículo no me lo pagan nadie. Y entonces, claro, y sin embargo, digamos, entramos en un juego de prestigios con los sexenios y todas estas cosas, pero que es verdad. Entonces, hombre, yo por lo menos digo, pues yo evalúo lo que me interesa, lo que quiero, también en función del medio que sea.
me parece que es un medio que vale la pena, es un tal, me parece que merece que yo le dedique generosamente una parte de mi tiempo a esto, pero no a que... Entonces, esto lo promovió, yo no me acuerdo el nombre, pero era un medalla Field, que es el Nobel de los matemáticos, que promovió un movimiento que reunió un montón de cientos de matemáticos que firmaron un manifiesto diciendo que no estaban de acuerdo en ese juego, ¿no? Y yo creo que es un asunto para reflexionar y para pensar. O sea, yo entiendo que si no hay un interés, si no hay una organización, es muy difícil que algunas de estas cosas salgan adelante y, por tanto, yo también entiendo que no se les puede pedir a nadie que lo haga ellos a su vez también, gratis et amore, etc. Pero, habiendo por una parte, en algunas ocasiones, en bastantes, en campos como el nuestro, fondos públicos por detrás, y en otras, trabajo de personas a las que se les pide gratuitamente, pero de algún modo te ves como forzado, por eso es por lo que yo creo que cuanto más abierto pueda ser, mejor. Ahora, entiendo que pueda no ser completamente abierto, pero puede haber sistemas de moratorias, puede haber sistemas de permitir la edición en repositorios institucionales en los organismos financiadores, etcétera. O sea que, digamos, hay sistemas que lo hacen más abierto, que por lo menos no lo cierran tanto, y yo creo que yo sería partidario de explorar esos sistemas, ¿no? Me parece que la posición de Alejandro es muy razonable. Yo voy a leerles a ustedes brevemente el 13 del 6, ¿verdad? Hace 12 días, 13 días, 14 días. El presidente de la European Education Research Association envió a todas las asociaciones de educación europeas, les envió un email muy interesante, porque decía que la ERA se le ha acercado a alguno de las publishing house, algunas de las editoriales más importantes que hay, no dice cuál, ¿verdad? Pues para preguntarles una colaboración y que si estaban dispuestos, pues, a colaborar económicamente con ellos. Dice lo siguiente: publicar en Open Access Journal, publicar en revistas, ¿verdad?, de acceso abierto, o la institución o el individuo que investiga, usualmente tiene que pagar por un publication fee, tiene que pagar una cantidad. En este caso, el precio estándar es sobre 700 euros por artículo. Es decir, que un modesto investigador que consigue hacer un buen artículo, que se publica una buena revista, si la revista es Open Access, tiene que soltar 700 pavos. Bueno, no es por nada, pero no es que estemos hablando de big money, pero en fin, no son peanuts, ¿verdad? Es decir, que yo verdaderamente, nos ha hablado el profesor Tiana del apoyo del Estado. Yo la verdad es que a mí me gustaría una cuestión. Las famosas palabras del premio Nobel Milton Friedman de que there is no free lunch, pues eso es una cuestión evidente. Es decir, que a menos que se tenga una financiación del Estado, pues evidentemente una revista necesita un apoyo económico, porque si no, no sale. Porque todo necesita un dinero, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que sería una buena política de I+D, la política de decir, miren ustedes, a las revistas que están en el Journal Citation Report, pues el Estado español le va a pagar 700 euros por artículo. Porque esto va a permitir que efectivamente haya un open access. No somos tantas, ¿eh? Como les he dicho a ustedes, en España solamente hay 5 revistas de educación. En España me parece que podemos ser como 160 revistas de educación, más o menos, ¿verdad? Es decir que, bueno, pues estamos hablando de pocas revistas, pero estamos hablando de algo que me parece que es interesante. Creo que es interesante el Open Access, creo que a las cosas buenas es bueno el darles publicidad, pero eso tiene que tener una traducción económica. Que lo haga viable, evidentemente. Bueno, tengo una última cuestión que a mí me interesa bastante y me gustaría conocer su opinión, que es respecto a... Bueno, actualmente hay muchas instituciones, en España también, principalmente en Estados Unidos, pero en España también, fundaciones, think tanks, etcétera, que producen investigación, informes, estudios, análisis,
que no entran o por su dimensión o por su temática o por cualquier otro tipo de razón, no entran en las revistas al uso. Es decir, no son publicables en la revista de educación, no son publicables en la revista española, o por lo menos nunca los hemos visto. Generalmente, muchas veces es un motivo de extensión, pero otras veces puede no ser eso. Y en ocasiones son estudios que tienen un valor pedagógico indudable. Se podrían poner muchos ejemplos, ¿verdad? Desde los informes de Telefónica sobre la digitalización, o los informes de Transforma Talento, o los informes de las asociaciones norteamericanas como INACOL, o movimientos de las escuelas de Silicon Valley y tantas cosas que se podrían citar. Bueno, todo eso entraría, aunque sea tirar demasiado del hilo, en lo que podríamos llamar literatura gris. No la literatura gris tradicional que recoge el ERIC, por ejemplo, ¿no? Sino que sería como una nueva literatura gris. Claro, esto tiene un problema, por tanto, me gustaría saber qué papel le otorgan en el conocimiento pedagógico a este tipo de material, que además sí es abierto. Uno se los puede descargar los informes fácilmente desde las webs donde están, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos han tenido un impacto, me viene ahora a la cabeza, no lo tenía apuntado aquí, por ejemplo, los informes McKinsey, ¿no? Sobre educación, ha tenido un impacto, pero monumental. Bueno, por tanto, claro, pero al no estar en un circuito oficial sujeto a los cánones de JCR, revisión, etcétera, etcétera, pues se quedan fuera de, a lo mejor, el beneficio, el impacto que tiene que producir en el currículo de los profesores, como antes se mencionó, que necesitan un sexenio, que tienen que acreditarse en la NECA, etcétera. Pero, en fin, al margen de esta segunda consideración, me interesaría conocer, y yo creo que al auditorio también, cuál es su visión sobre este nuevo... Porque, claro, esto es como la blogosfera, es decir, hay un mundo de conocimiento enorme que está al margen de las revistas tradicionales de la investigación formal que hacemos y que tiene un interés muy grande. Yo estoy particularmente, en fin, algo conocedor del mundo de la tecnología, en la medida en que está impactando en movimientos de renovación de la escuela, de personalización del aprendizaje, etcétera, etcétera, y toda esa información se está generando en canales que no tienen nada que ver con nuestros canales tradicionales. ¿Alguna reflexión sobre esto? Empezamos por usted, profesor. Tocas, Javier, un tema muy interesante, pero permítanme ustedes que haga alguna observación sobre la terminología. Es decir, nos ha hablado de literatura gris. Es un término consolidado dentro de la literatura norteamericana. ¿Saben ustedes que la palabra gris es una palabra, como dicen los filósofos, equívoca? No análogo, sino equívoca, ¿verdad? Equívoca quiere decir que se refiere a entidades muy distintas. Porque a veces la eminencia gris o la materia gris es gente importante, forma parte de lo importante del ser humano, ¿verdad? Pero otras veces una persona gris es evidentemente una persona mediocre. En el caso de la Grey Literature, pues nos encontramos con los dos casos. Es decir, hay mucha literatura gris que en última instancia, ¿qué es? Pues en última instancia, pues es gente que tiene dinero y que ha montado una fundación y que le encarga un trabajo a una persona sobre un tema que a él le interesa, pues para que diga unas cosas que a él le interesan. Esa es la realidad. O sea, que nos encontramos con mucha literatura gris que es evidentemente gris. Es decir, que los temas que toca pues son temas secundarios. A veces es una manera de dar de comer a amigos tuyos, pues les encargas un informe que a veces nadie lo conoce o que termina siendo pues papeles misteriosos en donde se dice no sé qué, le sueltas un dinerito.
Otras veces pues son papeles de circunstancias que vienen a hacer estudios apasionantes sobre el número de maestras que hubo en el siglo XIX en la provincia de Toledo, que como se puede usted imaginar no le interesa absolutamente a nadie, pero que, bueno, pues son cosas que se llevan ahora y entonces se hacen y cosas por el estilo. Mire usted, mire ustedes, el tema de la literatura gris pues puede ser muy gris. Pero junto con ello no nos engañemos. Junto con ello hay también literatura gris sensacional. Es decir, que hay grandes fundaciones en Estados Unidos que sacan informes que son interesantísimos. Yo por ello creo que sería bueno el intentar conseguir un cierto agreement entre la gran literatura gris y las grandes revistas. Es decir, que sea posible el que haya un intercambio. A veces eso no es posible porque, claro, la fundación que paga un dinero quiere tener los derechos de autor y no quiere tal, y por otra parte pues introduce sus complicaciones, pero el que hubiera esos puentes de conexión yo creo que sería muy beneficioso. Muy interesante. Muy bien, para mí es un tema apasionante por muchas razones, porque yo personalmente he participado en esas cosas. Cuando estuve representando a España en el Comité de Educación de la OCDE y luego fui representante también en la Junta Directiva del CERI, fui presidente de la Junta Directiva del CERI y en distintos momentos con la OCDE, ahí hubo un debate muy interesante sobre una serie que producía la OCDE que se llamaba What Works in Education. Y entonces era un conjunto de informes sobre temas concretos. Recuerdo, pues, por ejemplo, algunos sobre scrutiny on schools, temas diversos, pero muy focalizados a partir de información de los países y demás, ¿no? Y recuerdo una conversación en una de las reuniones que teníamos sobre ese tipo de documentos y qué aportaban y qué no y tal. Y entonces una cuestión terminológica, que me lo has recordado y por eso lo he anotado, y entonces los que lo elaboraban, técnicos de la OCDE, analistas, generalmente es gente muy buena, normalmente son gente pues o bien doctorandos avanzados o bien gente que ha tenido posiciones en universidades o en gobiernos, son gente seleccionada con criterios muy exigentes, o sea que no son cualesquiera, pero no son necesariamente académicos, los hay y los hay que no. Entonces quien lo presentaba decía, ¿no?, que era un tipo de trabajo, decía short and sharp, corto y preciso, to the point y tal. Y entonces otro decía, sí, pero hay que tener cuidado para que no sea quick and dirty, rápido y sucio, ¿no? Entonces, yo creo que ese dilema es verdad que está ahí detrás, ¿no? Yo personalmente he manejado mucho eso, incluso he escrito algunos, yo he escrito alguna cosa para el Banco Interamericano de Desarrollo, para otros organismos de este tipo, para la OCDE, etcétera. Entonces, hombre, yo sé lo que cuesta, si cuando se hace bien una cosa de esas, lo que cuesta hacerla. En mi campo de trabajo, que como han oído es historia de la educación, educación comparada, política de la educación, pues es un recurso necesario. O sea, no es muy difícil que uno haga análisis comparados de educación o que haga política educativa si no recurre a este tipo de literatura y solo se basa en artículos publicados de acuerdo con los cánones científicos más tradicionales. Entonces yo creo que aquí hay efectivamente una variedad muy grande. Yo creo que exige por parte del usuario una capacidad de discriminación, que por otro lado es lo mismo que pasa con Internet. Yo siempre, si me permitís un pequeño inciso, a mí cuando hablamos sobre Internet, las tecnologías en la escuela, si los contenidos ahora están accesibles en cualquier lado o no, yo a veces digo, sí, es verdad eso todo. Posiblemente la escuela no tenga que tener tanto agobio con enseñar todo porque está accesible por todos lados, pero tendrá que enseñar otras cosas también. Tendrá que enseñar, por ejemplo, cómo sabe uno la fiabilidad que tiene la información que recibe a través de Internet. No es toda es igual de fiable, que es lo que tú decías antes de no sé cuántos registros que te salen. Entonces, una tarea muy importante, ya no solo para investigadores, sino para cualquiera, es discriminar cuál es la fiabilidad que hay. Yo creo que esa es una tarea muy importante que hay que desarrollar. Y seguramente, en gente que nos dedicamos a construir conocimiento con pretensiones científicas, seguramente también el uso de la literatura gris debe ser hecho de tal manera que si entra en ese objetivo, al final, digamos, el respaldo científico no es el de la literatura gris de origen, pero sí es el del trabajo que se deriva del uso de la literatura gris, ¿no? Es verdad
que la literatura gris se usa para muchas más cosas, y yo estando en el Ministerio los he manejado para cantidad de cosas, y yo recordaba, cuando tú lo has dicho, estaba en la mente, no sé si de telepatía, el caso de los informes McKinsey, que han tenido un enorme impacto internacional. Nos ha hecho personas como Michael Barber, etcétera, que no son cualesquiera, pero no son obras científicas, ni aunque han cuidado los procedimientos y los métodos para elaborarlas, pero no siguen un criterio científico al uso, ¿no? Está haciendo conmigo una tesis doctoral, una chica que creo que va a hacer una buena tesis doctoral en la Complutense, que es conocida, Beatriz Pont, que es una analista de la OCDE, que está trabajando sobre liderazgo escolar, y precisamente la que está escribiendo su tesis doctoral, ella misma, hace muy poquito reflexionábamos sobre la diferencia entre escribir un informe de la OCDE o escribir una tesis doctoral y los criterios de una cosa y otra. Entonces, eso es muy, muy, muy interesante y muy revelador. Y la literatura gris buena es muy útil para muchas cosas. Para algunos campos académicos como el mío es necesaria, no se puede prescindir, pero no cualquier cosa vale. Entonces, yo creo que todo lo que sea o bien establecer algún tipo de conexiones que permita ayudarnos a discriminar la calidad de lo que hay detrás, o bien el uso de ese tipo de literatura por parte de gente que hace estudios, como decía, con pretensión científica y por tanto es el que valida, digamos, a posteriori eso, yo creo que todo ese tipo de cosas son útiles. Lo otro, esos ejemplos de malas prácticas, pues siempre van a existir, quiero decir que eso es inevitable, porque es que el campo ese no se puede acotar ni nada, pero por lo menos si llegásemos a identificar cuáles son las cosas que realmente ahí valen la pena y que se constituyesen también en base sobre la que poder debatir, reflexionar, etcétera, pues hombre, algo ganamos, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. Yo no tengo más preguntas en el papel. Y me parece que estamos más o menos sobre el tiempo. Yo creo que hemos visto un ejemplo, porque no hemos hablado antes de esta mesa redonda de cuáles eran nuestros puntos de... Bueno, mi punto de vista no tiene que ser ninguno más que hacer las preguntas, pero yo creo que hemos visto dos ejemplos de dos universitarios cabales realmente open-minded, por usar un término inglés que le gustará mucho al profesor Ibáñez Martín, abiertos a la innovación, abiertos a nuevos canales y nuevos modos de publicar y nuevos modos de hacer, pero, como no podía ser de otra manera, defensores de la calidad y del rigor científico y de la seriedad, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, yo les agradezco mucho que hayan invertido un tiempo en esta mesa redonda y a todos ustedes muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Muchas gracias.